Muy buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de estar aquí presentes con el Moré Israel Meiri desde Beersheba, Israel, el cual nos ha permitido concederle, o sea, nos ha concedido una entrevista sobre un tema muy particular y que siempre en la palestra y expuesto ante muchos, ¿no? Este, Mi nombre es Mordejai Joseph, y pertenezco a la comunidad judía desde Villavicencio, Colombia. Muy buenos días, More Israel Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes por aquí, un gusto también. More, tenemos varias preguntas. Es sobre el tema de la Kabbalah, em, que está tan difundido en la web, tan abierto, y quisiera que nos ilustrara un poco sobre cuáles son los alcances y cuáles son las cosas que deberíamos tener presentes en ese estudio o eso que está tan popularizado, y si realmente es adecuado, o cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta. O sea, yo pienso que para todos los escuchas del canal An Israel, el canal Somos Noágidas y el canal de Torah y Judaísmo, ¿cómo nos gustaría saber qué es exactamente la Kabbalah? Sí, porque hay muchas cosas que dicen en la web que es Kabbalah. Entiendo, ante todos, le damos la bienvenida a los que nos están mirando desde el canal. En este caso estamos en el canal Am Israel, y este tema de la Kabbalah es un tema muy, muy importante que conversar y que tratar, porque ya llevamos muchos años que en las redes se difunde bastante el tema de Kabbalah. Y en verdad, toda persona que conoce judaísmo también de alguna manera se siente atraído por el tema de Kabbalah. Básicamente, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es parte de la Torah, pero es aquella parte que se encuentra en un nivel o en el nivel más alto o más profundo del estudio de la Torah. Es decir, el Todopoderoso entregó la Torah al pueblo de Israel. Pero esa Torah está dividida en grados, en niveles. El nivel más alto es denominado Kabbalah, que también se le llama Sod, que quiere decir secreto. Es un nivel oculto, también se le llama Torah Nistar, la Torah oculta, porque trata de temas muy profundos que tienen que ver con el mundo espiritual. Los sabios repartieron o dividieron los niveles de Torah básicamente en cuatro niveles. El primer nivel es lo literal, que en hebreo se dice el Peshat. El segundo es el Remes. El tercero es el Drash. eh, Justamente la palabra Pardés es el acróstico. El Remes. Y el último es el Sot. Es decir, en realidad, prácticamente lo que estamos compartiendo aquí ya lo sabe la mayoría porque tan grande es el interés de estudiar Kabbalah, que obviamente la mayoría ya conoce, que en base al acróstico Pardés están los cuatro niveles, ¿no? Peshat, Remes, Drash y Sot. Pero si prestamos atención, el estudio de Torah está dividido en estos cuatro y comienza con el Peshat. Entonces, el Peshat es algo que conocemos como el estudio literal de la Torá. En el estudio literal está eh, la parashá semanal, los 613 preceptos, cómo cumplirlos. Es decir, cómo entender la Torá de forma literal y qué debemos hacer, cuáles son los mandamientos. Y esto es entendido como algo simple de comprender, digamos, no tan simple, pero accesible de entender. Estudiamos las leyes, los mandamientos, las historias de la Torá, y todo esto es algo que toda persona solo requiere un poco de atención y lo va a entender. Y va a poder también cumplir.
estas leyes. Eso es lo literal. Si ahondamos un poco más, llegamos al remes, llegamos al drash, que son niveles un poco más profundos, pero para acceder a ellos hay que previamente haber estudiado lo inicial. Sin embargo, yendo a la pregunta tal cual, la Kabbalah es el último grado. Eso significa que necesitamos entender que para acceder a ese conocimiento, hay conocimientos previos. Entonces, si desde el principio tenemos claro que la Kabbalah es el nivel más alto de la Torá, entonces, por lógica, vamos a entender que hay niveles previos y que es imposible acceder al nivel más alto sin haber comprendido los niveles primeros, como es imposible subir al 10º piso de una sola vez sin pasar por los pisos anteriores. Es algo muy lógico. Entonces la Kabbalah es eso, es la parte más secreta de la Torah y más espiritual, y tal vez por eso es de gran interés y ha sido de gran interés en los últimos años en el mundo del judaísmo. Claro. Es como, o sea, hay gente que pretende estudiar y sin tener esos niveles previos, ¿no? Entonces, eso que usted está diciendo, More, nos lleva directamente a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué requisitos previos o qué requisitos son necesarios para entrar en Sí, este estudio de la Kabbalah, o sea, para hacerlo de manera seria? exactamente. Em, ya de lo que estamos comentando, ya más o menos tenemos una idea que los requisitos previos son conocer la Torá en sus niveles primeros, en los primeros grados, ¿verdad? Pero antes de ingresar a eso, eh, hay que mencionar algo muy importante. Para estudiar la Torá, no hablemos de la Kabbalah, sino la misma Torá. También hay requisitos para la propia Torá revelada. Y esa Torá revelada, que todos conocen, uno de los requisitos es ser judío. Y vamos a explicar por qué. La Torá tiene una enseñanza para todas las naciones, lo que se conoce como el gentil justo o los Benei Noach, y tiene una Torá y una enseñanza para el pueblo de Israel. Esa enseñanza para el pueblo de Israel fue entregada a través del pacto en el monte Sinaí. Los que ingresan en ese pacto vienen a ser, en primer lugar, el pueblo de Israel y también todo aquel que se convierte en judío. Una vez que están dentro del pacto, pueden estudiar los 613 preceptos. Y los 613 son lo fundamental. A partir de allí se puede avanzar. Entonces, la pregunta de qué requisitos son, antes de ingresar a cualquier otro requisito, tenemos que decir que el primer requisito es ser judío. Eh, Esto lo ampliaré un poco más adelante. El segundo requisito es que, por supuesto, tiene que conocer eh, todos los estudios iniciales. Los estudios iniciales tienen que ver con el aprendizaje del idioma hebreo correctamente, el estudio de la Torá escrita, la Torá oral que tiene muchos componentes, las leyes judías que son las alajot, y comenzar a ingresar y avanzar en ese estudio, el estudio de la Gemara, del Talmud, que son los estudios previos. Es decir, tiene que abarcar todos esos estudios antes de intentar siquiera ingresar un poco en el estudio de la Cábala. Otra cosa que requiere no es solamente estudiar, requiere ser observante, es decir, requiere cumplir la Torá. Y cumplirla implica hacer muchos cambios en su diario vivir que todos se ajusten a la ley judía, a la halajá. Lo demás que tiene que hacer es avanzar en el camino de la santidad, de la kedushá de la Torah. ¿Qué significa? Que todos sus actos, cada paso que da, en toda su vida diaria, se concentre en apartarse de todo lo malo
y avanzar en la Kedusha. También los sabios dijeron que tiene que llenarse del estudio de la Gemara y de los poskim, de los legisladores de la Torah. Llenarse, es decir, tiene que abarcar y conocer los caminos de la Gemara, los caminos de los legisladores de la Torah. Tiene que conocer los caminos y la forma en que se estudia la Gemara, Rashi, Tosfot también. Tiene que saber ese lenguaje, tiene que ingresar en ese mundo. Y esto no es tan fácil. No se hace, como algunos pensarán, de forma autodidacta. Se requiere un rab, se requiere estudio constante. Y en verdad, este estudio ya de por sí es no tan sencillo, no se puede adquirir en una semana, por ejemplo. Es más, ni siquiera en un año. En un año es solamente para conocer lo fundamental de este estudio, por ejemplo. Otra cosa que requiere es aquel que aspiraría a la Kabbalah, es dominar su carácter. Y esto es una tarea aparte. Otra cosa que también requiere es superar pruebas. Y esto es otro, otro trabajo, porque cada persona tiene sus propias pruebas en la vida y ante ellas tiene que superarlas. Si logra superarlas, entonces el cielo le abre las puertas. Y esto ya es un trabajo en sí mismo difícil, muy aparte de todo el estudio que debe realizar. Una de las cosas más importantes también que los sabios dijeron es el temor del cielo, pero ese temor del cielo especial, verdadero, ese temor que la persona siente que va a presentarse ante el tribunal celestial ahora mismo. Y ese tipo de temor, hay una historia muy breve que trata en el Talmud, en el Tratado de Hagigá, sobre Rabí Elazar y Rabí Yohanan. Rabí Yohanan quiso enseñarle secretos de Kabbalah a su discípulo Rabí Elazar, y Rabí Elazar le dijo: todavía no, maestro, porque todavía no he envejecido. Y esta respuesta, los que explican este pasaje de la Gemara, dicen que la intención de él fue decir que una vez que la persona llega a la vejez, si se siente más cercano al día de la partida y siente bastante preocupación por la vida que ha llevado, por las cosas que ha hecho, y busca, cercano al día de la partida, busca arreglar su vida y siente un verdadero temor y su actitud cambia. Siendo así, eso era lo que quería decir Rabí Elazar. Yo todavía no tengo ese temor especial para ingresar en un estudio tan sagrado. Y otra cosa que también los sabios dijeron es que hay que estar casado. Es decir, el estudio de la Kabbalah, a pesar que exista un soltero que sepa mucha Torah, que también haya cubierto muchos de estos requisitos, pero si está soltero, si no está casado, no puede ingresar. Por muchas razones, porque requiere una esposa que lo proteja de las tentaciones. Todo esto que hemos mencionado no es algo que sea una opinión solamente, sino que también lo vemos en las historias de los más grandes cabalistas. Por ejemplo, el Arizal, al ingresar al estudio de Kabbalah, primero tuvo que estudiar mucha Torah, mucha Gemara, y en los libros que hablan de su vida, se cuenta que el Arizal fue, digamos, probado por uno de los más grandes rabinos de esa época, y lo evaluó sus conocimientos, y encontró que el Arizal, siendo muy joven, era experto en la Gemara y en Poskim, en los legisladores. Conocía todo lo que el Rambam había escrito en su libro Mishneh Torah, conocía profundamente la Torah. También Rabbi Jaim Vital, cuando conoció a Larisa, Rabbi Jaim Vital era también experto en la Gemara y también conocía el Zohar de una manera muy importante. Aún así, el Larisa le dijo que debe esperar y,
y seguir estudiando porque hay cosas mucho más profundas. A una persona como él, que ya había llegado a un nivel alto. El Jidá es también otro gran sabio muy conocido que, digamos, recomiendo averiguar la vida de estos grandes sabios. El Jidá también es conocido como uno de los sabios más importantes por esa santidad que él poseía, ese conocimiento alto que él tenía. Y él también escribió en sus libros muchos temas de Kabbalah. Él sabía mucho Kabbalah, pero se cuenta de él que cuando era joven fue con el Rashash, que es un gran sabio de Kabbalah también, a pedirle que le acepte para estudiar Kabbalah. Y el Rashash le dijo que todavía no había llegado el momento, que él tenía que seguir estudiando la Torah revelada todavía, y cuando llegue el momento podrá ingresar. Y cuando le dijo eso al Jidá, el Jidá ya era experto en la Gemara y en muchos eh, temas de la Torah. Y el famoso Baal Shem Tov, que es nombrado por muchísimas personas y es muy conocido por sus historias, él también, cuando ingresó en el estudio de la Torá, no ingresó estudiando los temas de Kabbalah, sino que cuenta en la historia de su vida que lo primero que él estudió fue el tratado de la Gemara de Pesajim, el tratado de Pesajim. Entonces, no es tan fácil cubrir esos requisitos. Y al mencionar todo esto, nos debe llevar a la reflexión que todo esto que dijimos es traído por los sabios, es traído en los libros de los legisladores. Entonces, la Kabbalah, ya que es parte de la Torah, es un conocimiento serio, que hay que tomarlo muy en cuenta porque es parte de la Torah. En realidad, la Kabbalah es verdadera, es parte de la Torah, pero así como es verdadera, también es algo sagrado, valioso, y debemos respetarlo como tal y entender que para acceder a ese conocimiento necesitamos muchos requisitos previos y no es tan fácil y es lógico también, ya que siendo un conocimiento elevado, se requiere primero cubrir los niveles más bajos antes de llegar a esos niveles altos. Querido Morel, le hago una pregunta, una pregunta. Dicho todo esto, y ya respondió parte de esa pregunta, pero yo se la hago de nuevo. Eh, una persona no judía que sigue los mandamientos de Noah, un Ben Noah, entonces podría estudiar algún tipo de Kabbalah o algún tipo algo como esto, de este conocimiento profundo. Sí, existe una ley para los Benei Noach y es que ellos tienen el deber de estudiar la Torá, pero los 7 preceptos y la moral. Es decir, los sabios dijeron que los Benei Noach tienen un deber, un mandamiento de estudiar los 7 preceptos y también estudiar todo lo que tenga que ver con moral para que ellos vivan y caminen según la ética y la moral. Eso también está en la Gemara acerca de la importancia que los Benei Noach sean morales. Pero dentro de este listado de mandamientos, estamos hablando de que los Benei Noach tienen 7 mandamientos, pero también hay derivados. Uno de los derivados es no estudiar la Torá que corresponde al pueblo de Israel. Es decir, que los Benei Noach no pueden, por ejemplo, ingresar a estudiar las leyes de Shabbat, porque son leyes que fueron dadas solamente para el pueblo de Israel. Si él quisiera estudiarlas, es una señal que tal vez él se siente atraído por la vida judía y tal vez eh, entonces él podría pensar en convertirse en judío, pero no estamos hablando de ese caso. Un Ben Noach que no piensa convertirse en judío no puede estudiar las leyes de Shabbat. Ahora, si la Torah revelada no la puede estudiar, cuánto y más la Kabbalah que pertenece al ámbito de Torah entregada al pueblo de Israel. Por tanto, los Benei Noach no tienen permiso de ingresar a estudiar Kabbalah. Ahora, alguno dirá, pero es que hay muchas cosas en la Kabbalah
que también podrían servir a los Bnei Noaj. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. En realidad, toda la Torá entera tiene su raíz en la Kabbalah, toda la Torá. Solamente que nosotros no estudiamos la propia Kabbalah, solo estudiamos la Torá revelada, pero obviamente sus raíces se encuentran en conocimientos muy espirituales. Por tanto, en realidad, en ese aspecto, cuando los Benei Noach y también cuando el pueblo de Israel estudia la Torá revelada, de alguna manera está estudiando conceptos que tienen su raíz en la Kabbalah. Y digamos, para ascender o mejorar espiritualmente, para que la espiritualidad de toda persona, judía o no judía, sea mejor, requiere mejorar su carácter, requiere cambiar y modificar sus caminos y quitar las cosas que están mal. Cuando la persona hace eso, entonces el profeta Eliyahu lo dijo en el libro Tana de Eliyahu, que él asegura que toda persona, sea judío o no judío, si sus acciones son correctas, son puras y son sagradas en todo su caminar diario, entonces se hará merecedor de santidad, de Ruach HaKodesh, que se puede entender como un espíritu de santidad que lo rodea. Y esto indica que su espiritualidad va a mejorar. Entonces, realmente no necesitan ingresar a este estudio como tal, sino mejorar su conducta. Sin embargo, acá tenemos un problema, que existe lo que se llama el deseo de satisfacer la curiosidad. Algunos quieren saber Kabbalah porque les interesa mucho, les atrae, les llama la atención lo místico. Sin embargo, no quieren asumir el compromiso que requiere ello. ¿A qué me refiero? Que solamente un judío podría estudiar Kabbalah cuando ya esté preparado. Ahora, si un no ágida, un no judío, un gentil que ha conocido el judaísmo, siente una gran atracción por el conocimiento de la Kabbalah y de la Torá entera, entonces lo que tiene que hacer es tomar la decisión de convertirse en judío, a pesar que no es obligatorio que se convierta, pero está en su libre elección, y una vez que se convierte en judío, asumir la responsabilidad de estudiar y de colocar su vida entera al trabajo de cambiar y mejorar su carácter, su conducta, sus pensamientos, toda su vida. Y después de todo ese esfuerzo, podrá llegar a, si el Eterno lo permite, por supuesto, y con todo lo que ya hemos dicho previamente, a conocer conceptos de Kabbalah. Pero esto es un camino largo y de mucho esfuerzo. Sin embargo, hoy en día las personas no quieren asumir ese compromiso. Las personas, vamos a decirlo de forma metafórica, las personas quieren el título de médico sin estudiar los años que corresponden al título. Es decir, las personas quieren, tal vez llamémoslo así, quieren un tutorial en internet de media hora y ya quieren adquirir en ese tutorial todos los conocimientos. Estamos en un problema de satisfacer la curiosidad, pero no ingresar en un compromiso real de vida. Entonces los Benei Noach que están tan interesados en la Kabbalah, pero ellos no quieren asumir el compromiso de convertirse en judío y de estudiar la Salahot y de cambiar su conducta y todo el proceso, no lo quieren tomar, pero quieren escuchar cosas místicas que satisfagan su curiosidad y eso no está bien, porque la Torah no es como una forma de entretenimiento, no es un hobby, no es una película más que alguno quisiera ver para entretenerse, no es un documental interesante, la Torah es lo más sagrado que puede existir en toda la creación, es el Eterno quien da la Torah y es sagrada y hay que respetarla como tal y no considerarla como algo que pueda satisfacer nuestra curiosidad. Este, usted dijo entre las cosas que nos está comentando, dijo, mencionó varias cosas.
habló de que está prohibido estudiar para un no ágida el tema de Torah de que corresponde a un judío. Y claro, si esto es una prohibición, ¿sí? Que las prohibiciones siempre tienen como, que siempre tienen consecuencias. ¿Qué ocurre o qué pasa con una persona que se adentra al estudio de la Kabbalah o se adentra al estudio sin estar preparado previamente? O sea, ¿qué ocurre con el alma de esa persona? ¿Qué ocurre con él? Sí, esta pregunta se puede aplicar tanto a un judío como a un no judío. Un judío que no está preparado para ingresar al estudio de Kabbalah e intenta ingresar, es lo mismo que una persona intenta manipular una máquina electrónica que él no conoce. Es como intentar tocar cables eléctricos cuando la persona no tiene idea de nada, de ningún concepto de electricidad. Em, el ser humano tiene un alma y cuando la persona con esa alma que el Eterno le dio se concentra en estudiar algo, de alguna manera se conecta con lo que estudia. Pero ¿qué pasa? Cuando ingresa a querer saber conceptos de Kabbalah e intenta, digamos, unificarse con ese concepto, es lo mismo que intentar tocar una máquina y no saber qué botón apretar, porque es muy abundante el conocimiento. Entonces él ingresa en un peligro para él y también un peligro para los demás. Em, el mundo espiritual de por sí existe y es muy amplio. Y hay muchas cosas que no conocemos en ese mundo espiritual. Por eso, toda persona que de pronto, por sí solo, busca un libro de Kabbalah y comienza a estudiarlo, va a entender mal. El libro mismo no está tan bien, porque muchos, también es un tema aparte de los libros de Kabbalah. Voy a dar el ejemplo del Zohar. El Zohar traducido en español es en muchos casos un gran problema. La persona lo lee, entiende a su manera, lo que entiende lo entiende en base a su conocimiento previo, que es casi nulo de la Torah. Es decir, esta persona que quiere estudiar no se ha preparado con conocimientos de Torah, de la Gemara. Y él lee un libro traducido y cree entender. Una vez que cree entender, eso puede llevar a aplicarlo con muchas de estas cosas que se hacen hoy en día como meditaciones y otras cosas. Y al final, lo que puede pasar es que, eh, como si fuera un cortocircuito, él se afecta o se puede conectar con el ámbito de la impureza. Esto puede pasar porque él no conoce muchas cosas del mundo espiritual. Él mismo tiene cosas que no ha arreglado, es decir, no se ha purificado de sus pecados anteriores, de sus fallas, y tiene muchas cosas que no ha eh, solucionado. No está limpio espiritualmente. Y sin conocimiento y sin limpieza espiritual y sin cuidado, al ingresar en esto, puede dañarse a sí mismo. Y no son pocos los casos de aquellos que han ingresado en este estudio por sí solos y han terminado mal. Esto, toda persona que escuche puede dar fe que ha escuchado casos así. Y de las peores cosas que puedan pasar es que terminen en la herejía o terminen afirmando cosas contrarias a los principios de la fe de la Torá, a los 13 principios, porque no comprenden bien los conceptos que se presentan en Kabbalah. En Kabbalah se presentan conceptos como las 10 sefirot, como los parsufim, que es los rostros en el mundo espiritual, y la persona que no tiene claras las cosas puede mezclar conceptos, afectarse a él y afectar a otros, porque muchos de los que estudian Kabbalah por unos días solamente ya sienten que pueden enseñarla. Tenemos un problema grande entonces y hay grandes peligros para esa persona que ingresa al estudio. Sí. Este, eso, sobre esto, cabe la pregunta inmediata.
¿Qué opinión le merece a usted todos estos grupos y todas estas cosas que estudian Kabbalah por internet? O sea, que enseñanza de temas de Kabbalah por internet, imagínense. Ya está la web, uno puede simplemente escribir Kabbalah y salen cosas mezcladas, herejías, cosas así que contrarias a los principios de la Torá. Sí, existe un mandato ya antiguo para aquellos que sí saben Kabbalah de verdad, y es que aquel sabio de Torah que sí sabe de verdad Kabbalah, tiene prohibido enseñarla en público, para el que sí sabe. Ahora, la enseñanza de Kabbalah por internet demuestra que los que la enseñan no saben Kabbalah, porque si la supieran, no la enseñarían en público. Hay un principio: el que sabe Kabbalah no lo dice, y el que dice cosas de Kabbalah es porque realmente no sabe. Entonces, los estudios que se presentan por internet sobre Kabbalah, en resumen, son estudios equivocados. He tenido la oportunidad de revisar algunos. Muchos de ellos empiezan diciendo que el estudio de la Kabbalah es para todos. Empiezan afirmando y dicen que el Todopoderoso, porque es misericordioso y es bueno, ha entregado la Kabbalah para todos, para judíos, para gentiles y para todos. Y este mensaje suena atractivo, este mensaje suena llamativo, agradable. Escuchar que Dios quiere que yo también sepa Kabbalah, que conozca los misterios ocultos de la creación, de la Torá, de la Kabbalah, que todo lo que está escondido yo también pueda acceder a todo ello, suena muy agradable al oído, pero no es verdad. Una cosa que debemos recordar todos es que lo verdadero cuesta. Lo verdadero no siempre eh, es tan fácil de alcanzar. Sin embargo, cuando nos venden algo muy fácil, cuando nos dicen, por ejemplo, algunos intentan vender productos y nos hablan maravillas del producto y en corto tiempo soluciona los problemas, eso tiende a ser falso. En realidad lo verdadero es lo que cuesta, es lo que toma tiempo y eso es lo que está pasando entonces con estas enseñanzas. Para mí, y no solo para mí, en general para la mayoría de sabios, están en contra de que se hable de Kabbalah por internet. Creo yo que es una gran confusión y es muy triste que las personas crean que van a aprender Kabbalah colocando un video en internet sobre ello y ya están estudiando Kabbalah. Y por ejemplo, si escuchan sobre la Sefirot, si escuchan de otros temas semejantes del lenguaje de Kabbalah, no quiere decir que ya saben Kabbalah. Simplemente son conceptos que están en los libros y la persona lo presenta por video y esto alegra el corazón del oyente, es como endulzar el oído del oyente y nada más. Pero mucha de la Torá revelada no la saben. Una cosa más que quisiera puntualizar es que hay algunos que enseñan por internet Kabbalah y también enseñan los nombres del Eterno, los 72 nombres, por ejemplo. Ellos lo colocan en una pizarra, lo escriben y después lo borran. Entonces ahí tenemos un error, un poco complicado escribir nombres sagrados y estar borrándolos también. Esto no es agradable y no es tan respetuoso estar escribiendo y borrando nombres sagrados de ello, como también los 72 nombres, que a pesar de ser un concepto verdadero en la Kabbalah, no quiere decir que todo aquel que desee puede tomar cualquiera de los 72 nombres, colocarlo por todos lados en su casa, escribirlo, borrarlo. Esto no funciona así. Es lo mismo que tomar los cables de la casa y intentar moverlos. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Con estas palabras que usted dijo anteriormente, More, este, cabe inmediatamente la pregunta, este, con el tema de la segulot, el tema de nombres divinos y todo eso, eh, ¿qué opinión le merece a usted eso? Es muy común en la web. Sí, se ve mucho por estos estudios de Kabbalah por internet, que se habla mucho acerca de las meditaciones, básicamente meditar en los nombres del Eterno, que ellos dicen que hay que
imaginarlos. Y obviamente ellos han encontrado esto en fuentes de los sabios. Y junto con ello también está este asunto de la segulot, que tiene un poco que ver, porque hay algunos que dicen, tal nombre del Eterno de 3 letras sirve para la Parnasá, y Parnasá para el sustento monetario. Otro sirve para encontrar pareja, quien no tiene pareja. Y obviamente aquí tenemos una cierta confusión porque en el mundo judío existe lo que se llama la segulot. La segulot son algunas cosas como plegarias o acciones que pueden ayudar para aquel que le hace falta algo, le pueden ayudar en el ámbito espiritual a obtener, mas no es una promesa que lo obtenga, sino que es solamente una ayuda. Y estas ayudas no son automáticas, sino que son en función a la persona que las realiza. Y muchos se confunden con esto. Por ejemplo, les falta trabajo, algunos preguntan, eh, ¿existe un salmo que yo pueda recitar para obtener trabajo? Eh, les hace falta una pareja, ¿hay salmos que yo puedo recitar o algo que yo puedo recitar para obtener una pareja? Entonces, en realidad en el mundo judío existen lo que se llaman las segulot. Sí existen algunas plegarias que pueden ser de ayuda para la persona que está pidiendo algo del Eterno. En realidad lo principal es elevar una plegaria al Todopoderoso, es rezar a Él. Eso es lo principal. Pero las segulot vienen un poco como para ayudar nada más. Sin embargo, no son automáticas. Eso es un principio que hay que recordar. No existen soluciones automáticas y rápidas en el judaísmo. Existen lo que se llaman ayudas. Pero hoy en día queremos, la mayoría de personas quieren, soluciones rápidas. Y en verdad la vida espiritual no tiene que ver con eso. No buscamos la Torah para que nos dé una solución a nuestra falta de dinero, nos falta paz en el hogar. Entonces buscamos una segulá. Y esto es lo que también enseñan por internet. Te falta paz en el hogar, medita en tal nombre y tendrás paz en el hogar. Como si todo fuera tan automático. Y muchos de los que les hace falta paz en el hogar, el problema es que ellos no dominan su carácter. Ellos no tienen un buen comportamiento, pero esperan que un salmo o una meditación o imaginación de uno de los nombres que se encuentran en los libros de Kabbalah les dé una solución automática a su problema. En esto se ha caído ya por mucho tiempo. Y en verdad, al final, el resultado es negativo. Algunos, al ver que no obtienen resultados, terminan negando no solo la Kabbalah, sino la Torá. Y en verdad dijimos al inicio que la Kabbalah es verdadera, solamente que es algo serio y es algo que solamente está apartado para las personas preparadas. Los nombres del Eterno existen, las segulot existen, pero se requiere entender cómo funciona esto. La persona tiene muchas cosas que arreglar con el Creador y según su situación espiritual, las segulot le pueden ayudar más o menos, pero eso depende de la persona. Sin embargo, estas segulot que son ayuda, no son lo principal que hay que realizar. Lo que la persona tiene que hacer es primero arrepentirse de las cosas que está haciendo mal y comenzar a realizar plegarias al Creador, a pedirle a él en su misericordia grande que le ayude. Después de hacer eso, que es lo principal, puede buscar alguna de las segulot escritas en los sabios, por supuesto, escritos en libros serios, no cualquier libro, en donde recomiendan recitar algún salmo. Igual no es tan fácil, a veces el recitado del salmo que los sabios recomiendan es en hebreo, y muchos que creen en esto
no saben muy bien hebreo y lo recitan en español, puede ser que ayude en algo, pero no es igual que recitarlo en hebreo. Esto es posible, pero debe ser después de dos cosas principales que acabo de mencionar, el arrepentimiento y la plegaria. Porque ¿de qué sirve que yo le pida al Eterno que me ayude en todo lo que yo necesito cuando yo no estoy corrigiendo mis caminos, cuando yo estoy pecando y estoy ensuciando mi vida espiritual, llamémoslo así, no estoy cumpliendo con la Torá, eh, y aún así le pido al Eterno que me ayude? Y bueno, para terminar este tema, aunque existen segulot como recitar Teilim o alguna sección de la Torá, no es recomendable en absoluto ingresar en las meditaciones de los nombres del Eterno, porque la persona que ingrese en eso y él no está limpio e intenta, eh, digamos, con su imaginación, con su mentalidad, eh, meditar en ello, tal como ellos le indican, y que los que lo guían tampoco saben con exactitud cómo guiarlos, porque ellos mismos no saben bien un tema tan profundo, se están metiendo en un problema espiritual bastante grande. Para terminar, voy a dar un ejemplo muy pequeño. De nuevo, Rabbi Jaim Vital era un sabio experto en la Gemara, experto en todos los poskim, y ya también discípulo de la Arizal. Es más, el principal discípulo de la Arizal, el más grande de los discípulos de la Arizal. ¿Qué nivel más grande puede haber? Y aún así, cuando el Arizal le enseñó una meditación, uno de los nombres divinos y concentraciones, lo que también denominan Yihudim, que son concentraciones de unificar, y al hablar de todo esto suena muy interesante, pero realmente no tenemos idea de qué significa lo que llamamos las unificaciones del nombre del Eterno. Tenemos que ser honestos en que son cosas que suenan agradables, pero que entenderlos plenamente no podemos creer que los vamos a entender de una sola vez. Pero de todas maneras, esta historia nos dice que Rabbi Jaim Vital siguió las instrucciones del Arizal. Qué mejor maestro, ¿verdad? Pero cuando lo hizo, no lo hizo bien. En algo se equivocó, en algo pequeño, y él comenzó a sentir una parálisis en su rostro. Y el Arizal vio eso y ayudó a curarlo porque no se había concentrado muy bien. Si esto pasó con Rabbi Jaim Vital, ¿qué puede pasar con personas que no están preparadas y todos los requisitos previos no han cumplido? Ingresar en estos temas que son desconocidos. Es lo mismo que ir a una ciudad que no conoces dónde se ubica en el mundo y que el lenguaje, el idioma de esa ciudad tampoco lo conoces. Eh, Vas a estar perdido en las calles y no poder comunicarte. Es ingresar en un terreno peligroso que las personas deberían considerar. Eh, More, volviendo al tema anterior de las meditaciones, este, hemos visto en la web grupos donde hacen eventos multitudinarios, llenos de mucha gente, y colocan pantallas, colocan nombres divinos y todo. Y claro, fíjense, hay hombres, mujeres mezclados, sentados uno al lado de otro, viendo nombres divinos en pantallas y todo este tipo de cosas. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de eventos o la presencia en el estudio de damas y caballeros mezclados juntos, ¿no? Esto desde el punto de vista del judaísmo, ¿no? Sí, dentro del judaísmo existen leyes y una de las leyes es la ley de recato, en la cual hombres y mujeres no se sientan juntos por recato. Digamos, por supuesto que para alguien que no conoce judaísmo bien le va a parecer un tanto extraño porque no conoce este ambiente, pero en verdad el recato y las leyes de separación en hombres y mujeres es algo que existe en la sinagoga, es algo real. Y en estas conferencias, en toda conferencia de Torah, no importa si no es de Kabbalah, pero que sea de Torah, hablemos de una conferencia de Torah nada más, tiene que haber también esta separación.
pero conferencias de Kabbalah, allí estamos, digamos, las personas que lo hacen, los organizadores, están incurriendo en un gran y grave error, que de nuevo, la Kabbalah no se estudia en público, en congregaciones grandes. Eh, el verdadero cabalista tiene prohibido enseñar Torah de Kabbalah, enseñar la Kabbalah, en público. Entonces, cuando se reúnen todos para, entre comillas, estudiar Kabbalah, ya están incurriendo, por lo menos hasta aquí, en dos faltas. La primera, la mezcla de hombres y mujeres, que es falta de recato dentro del judaísmo, dentro de las leyes de la misma Torah. Y segundo, hablar de Kabbalah en público. Por supuesto que los expositores realmente no saben Kabbalah, como es correcto saber. Es decir, ellos pueden decir que sí saben, pero en verdad es muy complicado que exista un verdadero cabalista que no cumpla las alajot, las leyes judías más fundamentales. Es obvio, digamos, es como un doctor que quiere operar y no tiene los implementos básicos y no sabe, no tiene la menor idea de lo que es una anatomía. Es decir, un cabalista es porque ha llegado a un nivel alto y ya conoce los niveles básicos. Entonces no puede hacer una reunión, una conferencia en donde no haya recato, según la ley judía, y en donde se intente enseñar, entre comillas, secretos de Kabbalah al público presente. Y cuanto y más las meditaciones, porque como ya dijimos que la Kabbalah sí es verdadera, si ellos toman estos nombres que son sagrados, los 72 nombres de nuevo, que son nombres sagrados de por sí, lo colocan allí para que todos mediten juntos, estás ante una reunión, ante una multitud de personas de diferente circunstancia y de diferente nivel espiritual, cada una con un historial que no conocemos, y en su ámbito espiritual no están en orden, e intentan ingresar juntos en estos terrenos. Y lo que hemos escuchado, algunos testimonios de estas reuniones, es que en verdad ingresan en un estado de trance, hombres y mujeres, y comienzan a tener ciertas manifestaciones y visiones extrañas que obviamente no están dentro del ámbito sagrado de la Torá. Y lo que al final descubrimos es que eh, ingresan en un trance propio y tienen el peligro de conectarse incluso con la impureza, con la tumá, lo que conocemos como la tumá, la impureza, el ámbito espiritual donde hay eh, el lado impuro. ¿Y por qué? Muy simple, porque alguien que no conoce la dirección se puede perder. Ingresan en un terreno y un ámbito espiritual, pero los que ingresan no tienen el conocimiento real de la Kabbalah, no tienen todos estos conocimientos previos. Debemos recordar cuánto el Arizal estudió por 21 años eh, la verdadera Kabbalah, habiendo sabido antes Gemara y Poskin de manera perfecta, experto en ellas, para que de pronto venga un grupo de personas que se sienten muy atraídas a la Kabbalah y juntos ya estén ingresando en terrenos espirituales sin ningún requisito previo. Por supuesto que es atrayente, digamos, es llamativo pensar que uno va a conocer secretos y que uno va a ingresar en ámbitos espirituales, pero al final, cuando no hay preparación, estas reuniones se vuelven unas reuniones semejantes a las reuniones cristianas donde ingresan en trances. Entonces, no es correcto. Definitivamente, estas reuniones no están, estas conferencias del, no están dentro del ámbito sagrado de la Torah. Eh, y una pregunta que va a parecer extraña para muchas de las personas que escuchan del canal, que las mujeres pueden estudiar Kabbalah. Ok, antes de hablar si la mujer puede estudiar la Kabbalah, primero hay que recordar si la mujer
eh, tiene la misión de profundizar en el estudio mismo de la Torá revelada. Es decir, eh, tenemos una ley básica, que la obligación de estudiar Torá es del varón, porque el Eterno lo creó en una constitución interna en su alma, con todos los elementos para entregarse a un estudio profundo de la Torá. Pero a la mujer el Eterno le dio otros elementos en su estado interior, en su alma, que hacen que su misión sea diferente. La mujer ya tiene mucha riqueza espiritual en su alma y tiene una misión diferente dentro del pueblo de Israel. Por supuesto, la mujer tiene que estudiar muchas alajot y muchas leyes de Musar, mucho estudio de la moral judía, Musar, historias, y muchas leyes de Kashrut y de Shabbat, porque ella tiene que guardar estas leyes y cuidarlas. Pero eh, ella no tiene esa imposición de cada día estudiar o ingresar en la Gemara, ingresar en los poskim. Ella no tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque con su constitución, su estado como mujer, fue creada no para ingresar y ahondar en ese estudio, sino para que su mundo y su hogar, ella lo pueda, digamos, pueda llenar ese ámbito de su hogar de una espiritualidad correcta e influenciar a su familia y a sus hijos para que vayan en el camino de la Torah. Es decir, el lado y el lugar que el Eterno le dio en el hogar es un lugar muy importante porque es el fundamento del hogar judío, pero debido a que ella está enfocada a su hogar y enfocada a muchas cosas que tienen que ver con la Torah, como el cumplimiento de las misbot, de cumplirlas en el hogar. Por ese motivo el Eterno no le ha impuesto que cada día estudie una hoja de Gemara y que busque a los poskim y que sepa Rashi y Tosfot. La mujer no ingresa en ese estudio. Debido a ello, es que la mujer tampoco puede ingresar al estudio de Kabbalah. ¿Por qué? Porque el estudio de Kabbalah ya dijimos que tiene una lista de requisitos previos. Y la misión de la mujer no va a abarcar todos los requisitos y los conocimientos previos. Y esto es ahondar. La Kabbalah es para ingresar en un conocimiento muy, muy profundo y sagrado. Y la mujer tiene una misión muy importante en el hogar que no permite ni siquiera la Torá revelada ingresar en ella. Para aquellos que no están, digamos, familiarizados con el judaísmo, les puede parecer, como hoy en día dicen, machista. Pero para los que conocen el judaísmo, saben que las leyes judías tienen diferencias entre la misión del hombre y la misión de la mujer, no porque el hombre sea mejor, no porque uno de los dos sea más importante, sino porque el Eterno los creó en un estado espiritual y especial, en una constitución interior que les lleva por un camino específico a cada uno. Cada uno tiene una misión que cumplir. Debido a ello, es un gran error que hoy en día las mujeres quieran buscar libros de Kabbalah, porque básicamente lo que está pasando es que como ellas no conocen todos los estudios previos, lo que están leyendo son cosas interesantes, están simplemente cubriendo un deseo de conocer cosas místicas, pero al final terminan en un desconocimiento mayor que cuando iniciaron. Conocer Kabbalah no es saber las 10 sefirot y nada más, es algo mucho más serio y mucho más profundo. Por tanto, la mujer eh, ni siquiera tendría que pensar si ingresar o no al estudio de Kabbalah, porque la Kabbalah es la parte secreta. Tendría que pensar si ella puede ingresar a la Torah revelada, y en verdad no puede, porque no es la misión de ella. Ella tiene mucho que dar a su hogar, mucho que dar a su vida, a sus hijos, a su esposo. Incluso la mujer soltera tiene mucho que estudiar para acercarse al Creador y cumplir la Torá.
Entonces, cuando ingresa a ver temas de Kabbalah, esto puede confundir y llevarlas por un camino errado. Y al final lo que ha pasado, y esto es, digamos, un testimonio que se repite constantemente, que muchas mujeres afirman y dicen, yo siento que soy la reencarnación de tal mujer, yo siento que la persona que es mi amiga, la vecina o mi amiga de otro lugar, me he enterado que está sufriendo y yo sé por qué. Yo sé, ella está sufriendo porque ella no hizo así, ella actuó así, y comienzan a dar consejos y comienzan a dejarse llevar por su corazón. ¿Por qué razón en la tradición judía las mujeres no son jueces, por ejemplo? Esto también, para aquel que no conoce el judaísmo, le puede parecer machista, ¿verdad? Pero para aquel que sí conoce el judaísmo, entiende que las mujeres no son jueces porque Dios las ha creado con un corazón y con sus sentimientos mucho más amplios que el varón. Es decir, ella es más sentimental que el varón, pero el varón tiende a ser más racional, de manera natural. Y esto no desmerece ni a la mujer ni al hombre. Cada uno tiene su potencial, cada uno tiene sus virtudes. Pero, por dicha razón que ella no va a poder ser plenamente objetiva, porque tiene unas emociones que la pueden llevar hacia dictaminar algo según su corazón, por eso no es juez. Y para quienes preguntan, pero hubo un juez que fue mujer, que es Deborah. Entonces la tradición oral dice que ella no juzgaba literalmente como un hombre, sino que ella era profetisa en ese tiempo, en el tiempo que había profecía, por supuesto, hoy en día no hay, y ella no dictaminaba nada bajo el análisis de ella, sino que recibía del cielo la respuesta, porque en esa época no había ningún varón que podía ser juez. Fue una época diferente. Mas Deborah no puede ser digamos, la excusa para que hoy en día muchas mujeres digan yo también puedo y tener Ruach HaKodesh y tener profecía, porque hoy en día no hay profecía. Entonces, quien estudia la historia de Deborah con Mikraot Gedolot, con los explicadores, va a entender que eso fue una excepción a la regla debido a la carencia de varones que no estudiaban en ese tiempo suficiente la Torá. Fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Entonces, decimos aquí que según la tradición oral, según los sabios, la mujer no debe ingresar en este estudio, y mucho más no sacar conclusiones porque leyó un libro de Kabbalah y luego se dejan llevar por su corazón y comienzan a determinar qué hacer y qué no hacer. Y ellas solas se autoguían en su vida y ellas dicen, esto no está bien porque yo no hice bien, es decir, no van a un rabino a pedir consejo porque ellas sienten que, como si fuera ya, recibe mensajes divinos, y esto es bastante peligroso. Sus rabinos vienen a ser ellas mismas y sus libros de Kabbalah e ingresan en un terreno bastante peligroso para ellas y para sus familiares. More, usted acaba de terminar con dos elementos bien particulares del tema, ¿no? Acaba de terminar de hablar de los rabinos y los libros. O sea, yo quisiera que para ilustrar para todos el tema primero, un cabalista verdadero. O sea, son conocidos los cabalistas verdaderos. Y segundo, el tema de los libros de Kabbalah y todos estos libros que andan circulando, incluso en formatos digitales y todo en la web. Sí. En verdad, los cabalistas verdaderos, por supuesto, son conocidos, mas no todos. Es decir, son conocidos los que llegan a hacerse conocidos por algún evento que sucedió, mas no todos. Hay muchos que viven en secreto. Pero los que llegaron a ser conocidos o son conocidos todavía, justamente ellos son los que no enseñan Kabbalah en público. No se sientan a dar una conferencia de Kabbalah. Por ejemplo, el Baba Sali. El Baba Sali, eh, digamos, hay miles de testimonios de la grandeza de él en la Kabbalah. Incluso muchos milagros han sido realizados de forma bastante impresionante, pero él jamás se sentó a dar una conferencia de Kabbalah en público, sino que en su juventud él enseñó Torah y en su ancianidad
daba consejos a las personas, recibía a las personas que tenían sus aflicciones y los ayudaba. El Rav Kaduri, de bendita memoria también, igual que el Baba Sali de bendita memoria, eran personas recatadas, no daban conferencias. Hoy en día también hay cabalistas. Ellos estudian con seriedad en sus lugares, pero no reciben a cualquier persona para estudiar con ellos, a menos que lo prueben con un examen, no solo de conocimiento, sino de la vida misma que él está llevando. Y nada más, pero no son los que están ahora en Internet. Incluso conozco a un Rab que se llama Rab Yosef Shani, que él estudió Kabbalah con el Rab Kaduri de bendita memoria. Y él eh, ha contado a través de sus videos su experiencia al estudiar con Rab Kaduri. Pero él cuando enseña eh, en sus videos, él tiene videos por internet que enseña Torah, él no enseña Kabbalah. Es más, hay un video que él dice, no esperen que yo enseñe Kabbalah aquí por video, porque no se enseña Kabbalah por video. Yo les voy a enseñar cosas importantes que van a ayudar para el cumplimiento de la Torah. Ahora, con respecto a los libros de Kabbalah, el principal problema de los libros de Kabbalah hoy en día es que son libros, en primer lugar, son libros traducidos, pero la traducción no es la adecuada. Se traduce, por ejemplo, al inglés o al español, pero el sentido real de lo que quiere decir el texto no es el correcto. Por otro lado, supongamos que el lector sabe muy bien hebreo. Si tiene un libro de Kabbalah, tampoco lo va a entender plenamente porque requiere una explicación adicional transmitido por el maestro verdadero y no es suficiente con los libros. Por tanto, hoy en día sufrimos de personas que tienen el Zohar en español, tienen otros libros de Kabbalah en español, los leen, los entienden y así los exponen. Es un gran problema hoy en día ello. Por tanto, no es recomendable eh, adquirir estos libros y pensar que uno va a comprender Kabbalah con ellos. Hay usted también mencionó, muchas gracias, mencionó un evento en el cual una dama decía, no, yo conozco a mi vecina y es la reencarnación de fulana o la reencarnación de algo, y hablaban de reencarnaciones. La reencarnación dentro del judaísmo, y dentro de este contexto, es muy también muy, se venden muchos libros hablando de reencarnación y hablando de la Kabbalah, que nos podría ilustrar sobre ese tema de la reencarnación y la Kabbalah. En verdad, la reencarnación existe, lo enseña la Kabbalah de la Torah. Hay muchas historias del Arizal y del Baal Shem Tov y de muchos otros más que hablan de ese tema. El único problema es que, aunque es verdadero, no somos nosotros los que vamos a saber quién es la reencarnación de quién. Incluso nuestra propia reencarnación no podemos afirmar quiénes fuimos, porque ese conocimiento está apartado para el verdadero sabio que conoce la Kabbalah. Pero mucha gente hoy en día supone en base a su corazón y dicen, yo soy la reencarnación de tal, o tal persona es la reencarnación de tal, pero es guiado por su posición, por su emoción. Ese es el gran problema del tema de reencarnaciones hoy en día. Y es producto de buscar aprender Kabbalah porque las personas aprenden mal y sacan sus propias conclusiones. Básicamente ese es el principal problema. Aquí lo más importante de saber sobre el tema de reencarnación es saber que si yo soy un alma que ha vivido vidas pasadas y en vidas pasadas he transgredido la Torah, ahora tengo la oportunidad de enmendarlo. Nada más. Lo demás, solo el Eterno lo sabe y los verdaderos cabalistas. Pero no debo yo pensar que puedo llegar a ese conocimiento de forma tan fácil. No es así y es un grave error que hoy en día sufrimos también. More, una pregunta. También entre las cosas de interés y todo esto, ya te he hablado también de la segulot y todo eso, pero en temas de amuletos en el cuerpo, cargar cosas, gente que tatúa nombres y tipo de prácticas.
están contrarias a la Torá. O sea, ¿qué opinión? O sea, ¿qué puede hacer la gente frente a esto, frente a esta situación? Aunque el tema es muy largo, voy a decirlo en resumen. El tema de amuletos son pergaminos donde escriben algunos nombres divinos y esto sucedía en épocas muy antiguas. El último, digamos, el conocido en la historia judía que incluso todavía hacía amuletos era el Rav Kaduri. También había otros en su época que lo hacían, pero eran porque su nivel era muy alto, ¿verdad? Hoy en día existe también un gran problema de algunos que hacen amuletos y los venden. En verdad no es recomendable, porque la persona que hace esto es porque debe ser un gran sabio y debe conocer secretos muy elevados. Pero en el presente no tenemos personas que tengan ese nivel. Sin embargo, con el tema de amuletos, mucha gente piensa y siente que con eso se van a solucionar sus problemas. Y se venden amuletos y al final es peor cuando no se solucionan los problemas en base a este error. Por tanto, recomiendo que en el presente la persona no busque amuletos, no busque nada, solamente busque al Eterno, busque arrepentirse de sus faltas y andar en los caminos de la emuná, que es lo principal en el presente. El tema de los amuletos es una cuestión de verdaderos cabalistas que en el presente, los verdaderos cabalistas en el presente no hacen amuletos, básicamente. Y para culminar esta entrevista, More, después de todo lo que ha dicho, em, y creo que en parte lo ha dicho, pero yo quisiera que lo dijera así de manera clara para todo el público y todos los escuchas del canal y quienes ven el canal. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene interés real en estudiar Kabbalah o que tiene interés real en estudiar tópicos de esta tradición tan profunda? Sí, en realidad existen las personas totalmente honestas, ¿sí? Que quieren acercarse al Eterno y ven o han descubierto en la Cábala que la Kabbalah como si fuera invita a la persona a estar más cerca del Eterno. En base a su sincero interés, es que han buscado Kabbalah, porque lo que están buscando es al Eterno mismo. De esto, pienso yo que la mayoría son sinceros. Sin embargo, antes de dar un paso, yo recomiendo a las personas que tienen este gran deseo de estudiar Kabbalah que no se precipiten, sino que entiendan que la Torá que el Eterno dio en el monte Sinaí es el tesoro más valioso que tenemos, es lo más valioso que hay y debe ser tomado con la total seriedad. Si tú quieres acercarte al Eterno, hazlo siguiendo los pasos correctos. El primer paso que enseña no solo la Torá, sino también la Kabbalah, toda la Torá entera, el primer paso que hay que dar en la vida es aprender a vivir una vida de constante arrepentimiento, de constante teshuvah. El segundo paso es aprender a estudiar Torah desde lo fundamental. El tercero es modificar nuestra forma de ser, el orgullo, el enojo, el mal carácter. Hay un trabajo muy grande. Si tú quieres acercarte al Eterno, tienes que comenzar por el trabajo verdadero y serio de modificar tu vida y acercarte al Eterno. Y tener respeto por la Kabbalah, porque la Kabbalah es parte de la Torah y no pensar que se puede acceder tan rápido. Quien quiera aspirar a ello, que vaya por el camino verdadero que es lo básico, el cambio del carácter, el mejoramiento de la conducta y Bezrat Hashem, estaremos siempre cerca al Eterno si andamos en sus caminos. Muchas gracias, More, por sus respuestas, clarifican muchas cosas. Estoy seguro que las personas que ven el canal van a apreciarlo muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Beazlajá.